Era como ver una fiesta a la que no estaba invitado. La oficina se estaba vaciando lentamente. La gente llevaba sus maletas hacia el servicio de coches, riendo, bromeando, todos con el equipaje listo para dirigirse a Madrid. Rodrigo, Bernardo y Tomás. Los peces gordos. Estaban listos para presentarse ante nuestros inversores. Mientras tanto, yo estaba sentado en mi escritorio, mirando un mensaje de texto de Rodrigo: lo siento, amigo. El presupuesto está ajustado. Te necesitamos aquí para que todo siga funcionando mientras estamos fuera. Aunque no podríamos hacer esto sin ti. Lo leí 2 veces, y la punzada dolió más de lo que quería admitir. Ellos se iban a cerrar el negocio de sus vidas. ¿Pero yo? Yo era el que se quedaba atrás. El caballo de batalla, el tipo que mantiene las ruedas girando, aquel con el que siempre pueden contar. Pero cuando llega la hora del gran espectáculo, yo no salgo en la foto. Fingí una sonrisa, asintiendo a un par de colegas mientras bromeaban sobre quién sería el primero en tomar unas tapas en Madrid. Fingí ser parte de la broma, aunque me sentía más como un personaje secundario en mi propia historia. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Rodrigo. Necesitaba una actualización de última hora de las proyecciones financieras para la presentación. Lo de siempre. Ninguna mención de cuánto me había estado partiendo el lomo con esto durante semanas. Nada de gracias. ¿Solo, puedes actualizar esto? Necesitamos que esté hecho antes de irnos. Miré el reloj. Casi las 5 de la tarde. La oficina estaba casi vacía ahora. El silencio se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Todos los demás bullían de emoción, pero yo simplemente seguía trabajando. Yo construí el modelo que hizo escalable a esta empresa. Yo establecí el marco operativo que nos hizo fiables, que nos hizo exitosos. Pero nada de eso importaba en este momento. Justo cuando le di a enviar a la presentación actualizada, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de Claudio Beltrán, uno de los inversores. Se me aceleró el pulso. Abrí el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza. Quería conocer a la persona detrás del marco operativo, el que yo había construido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Quizás, después de todo, no era solo un engranaje más en la máquina. No podía dejar de pensar en ese mensaje de Beltrán. Era el tipo de cosa que podía hacer que alguien se sintiera visto, incluso cuando el mundo a su alrededor estaba ocupado fingiendo que no estaba allí. Miré la pantalla del teléfono, esperando a medias que desapareciera o que fuera reemplazado por un mensaje más apropiado de Rodrigo. Pero no, Claudio Beltrán preguntaba por mí. No mi jefe, no un gerente intermedio, sino el tipo que podía cambiarlo todo con una sola decisión. Y se sintió como un puñetazo en el estómago. Un buen puñetazo, pero un puñetazo al fin y al cabo. Miré el reloj. Las 9:30 de la noche. La oficina estaba vacía ahora, solo yo y el brillo de mi portátil. Mis dedos flotaban sobre el teclado mientras pensaba en lo que me había traído hasta aquí. Había construido el modelo operativo que hacía escalable el producto, había ensamblado estrategias que atraían a los clientes y había mantenido todo funcionando como un reloj. Pero ahora, mientras Rodrigo, Bernardo y Tomás estaban en Madrid, descorchando botellas y posando para las fotos como si todo fuera obra de su genio, yo estaba aquí atascado, arreglando diapositivas para gente que ni siquiera entendía lo que había hecho. Se me revolvió el estómago. Otro mensaje vibró. Era Rodrigo, por supuesto. Quería que confirmara que el entorno de demostración funcionaría con el sistema de inversión de Beltrán. No un, oye, ¿cómo va la noche? O, gracias por todo el trabajo hasta tarde que estás haciendo. No, solo otra tarea que añadir a la pila. Otra cosa que arreglar. La frustración empezaba a quemar. No era solo el trabajo, era cómo me trataban. Todos actuaban como si yo fuera una sombra en el fondo. Nunca reconocido, pero siempre contando conmigo para asegurarse de que las cosas no se desmoronaran. Eché la silla hacia atrás y me froté los ojos, mirando la oficina vacía. El bullicio del viaje a Madrid era ahora distante, y yo me había quedado aquí en el silencio, trabajando durante la cena porque a nadie le importaba lo suficiente como para decirme que parara. Pensé en la ironía.
Allí estaban ellos, celebrando un hito que yo había ayudado a crear. Pero yo ni siquiera formaba parte del cuadro, solo un nombre en una hoja de cálculo, solo otro engranaje en su máquina. Negué con la cabeza y volví al trabajo. Haciendo clic en la presentación, ajusté las proyecciones financieras que Rodrigo pidió, sin molestarme en comer. Si no podía estar allí, si no podía ser parte de la celebración, al menos haría lo que pudiera para asegurarme de que tuvieran la mejor presentación posible. Entonces apareció una notificación de correo electrónico. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el remitente, Claudio Beltrán. Lo abrí, casi con miedo de leer lo que pudiera querer. Pero cuando lo hice, sentí una opresión en el pecho. Javier, comenzaba el correo. Me gustaría concertar una llamada contigo. He revisado el marco operativo que desarrollaste, y estoy impresionado con la escalabilidad y la minuciosidad. Nos gustaría discutirlo más a fondo. Parpadeé, leyéndolo 2 veces. No era una mención casual. Estaba interesado en mí. Me recosté en mi silla, asimilando el peso de aquello. Beltrán sabía quién era yo, sabía lo que había construido, y yo era invisible para mi propia empresa. Seguí pensando en cuánto tiempo había estado desempeñando el papel secundario, haciendo el trabajo que evitaba que todo se desmoronara. Pero ahora, no era solo un reconocimiento fugaz. Esto era real. El tipo que podía cambiar el rumbo del futuro de la empresa me estaba diciendo que veía mi valor. Y por primera vez, sentí algo que no era solo frustración. A la mañana siguiente, apenas había dormido. En un momento dado, tenía la cabeza sobre el escritorio, con las manos todavía aferradas al teléfono. Fue una de esas noches, mirando la pantalla hasta que tu cerebro parece papilla. Pero cuando revisé mis mensajes a las 8 de la mañana, el de Rodrigo fue lo primero que me golpeó. Sanos y salvos, escribió, seguido de una foto del equipo descansando en un aeropuerto. Rodrigo, Bernardo y Tomás con sus trajes elegantes, una botella de algo con una etiqueta lujosa frente a ellos, sonriendo como si fueran ellos quienes hubieran llevado a toda la empresa hasta este punto. El pie de foto, el equipo de ensueño. Se me revolvió el estómago, se me hizo un nudo en la garganta. Yo ni siquiera estaba en la foto. Ni una mención, ni siquiera un, oye, te echamos de menos, Javier. Dolió, toda la maldita historia. Ni siquiera era que quisiera estar en la foto. Quería que se me reconociera por el trabajo que había hecho. Pero allí estaban ellos, celebrando el momento como si fuera todo suyo. Antes de que pudiera procesar lo furioso que estaba, sonó mi teléfono. Era uno de los empleados junior, un chico que llevaba con nosotros quizás 6 meses. Oye, Javier, hay un problema con la plataforma de clientes. Estamos teniendo problemas con la integración. Lo he intentado todo, pero sigue fallando. Cerré los ojos, sintiendo cómo aumentaba la presión. Este chico no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero no era su culpa. Simplemente estaba atrapado en un sistema que todavía estaba tratando de averiguar cómo funcionar. Pero yo sabía la respuesta. Por supuesto que la sabía. Yo había construido esa maldita cosa. De acuerdo, lo tengo, dije, interrumpiéndolo antes de que pudiera decir más. Solo dame un segundo. Repasé el problema en mi cabeza, busqué los datos del cliente y empecé a revisar los registros. Unos minutos después, lo arreglé. Bastante fácil, pero se sintió como una bofetada. Yo era a quien acudían cuando las cosas iban mal, pero nunca a quien recurrían cuando era el momento de dar un paso adelante. Sonó mi teléfono. Rodrigo, respondí, tratando de mantener la voz firme. Sí, Javier, ¿qué demonios hiciste? La voz de Rodrigo era cortante, furiosa, como si acabara de arruinarlo todo. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. El correo que le enviaste a Beltrán. ¿Por qué diablos le dijiste eso?, espetó. Estamos tratando de cerrar este trato, y ahora tenemos un lío entre manos. Respiré hondo. Solo le dije la verdad. No voy a Madrid por recortes de presupuesto, pero estoy disponible para una llamada. Él quería hablar conmigo. El silencio de Rodrigo duró demasiado. Podía oírlo echar humo al otro lado, pero no me importaba. Estaba harto. Mira, Javier, dijo, con la voz tensa ahora.
Tienes que ser profesional. No más correos como ese. Estamos intentando cerrar esto, y no estás ayudando. Sentí que mi genio aumentaba, pero me mordí el labio. Solo estoy haciendo mi trabajo, Rodrigo. He hecho todo lo que me has pedido, pero siempre soy el que se queda atrás. Estoy harto de esto. Hubo una pausa. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Luego, como si nada, dijo, bien. ¿Quieres ser parte de esto? Organizaremos una llamada con Beltrán a las 3 de la madrugada, hora de la Ciudad de México. ¿Puedes encargarte de eso? Me reí con amargura. Sí, puedo encargármelo. Bien, murmuró, y luego colgó. Me quedé allí mirando el teléfono, mientras el peso de la decisión se asentaba sobre mí. Las 3 de la madrugada significaba no dormir, no descansar. Pero no podía ignorar el hecho de que esta era mi oportunidad, la oportunidad de dar la cara, de mostrarles a todos lo que había construido, lo que había hecho. La llamada llegó unas horas después, y yo ya estaba en mi escritorio, con los primeros rayos de luz de la mañana entrando sigilosamente. La pantalla parpadeó y pude ver a Rodrigo, Bernardo y Tomás al otro lado, con un aspecto demasiado pulcro para las 3 de la madrugada, hora de la Ciudad de México. Ni siquiera se molestaron en saludar, solo me asintieron con la cabeza, ya ansiosos por terminar la llamada. El equipo de Beltrán fue incisivo, educado, pero incisivo. Me sumergí de lleno en el marco operativo, respondiendo preguntas con facilidad, explicando cómo había diseñado las operaciones desde cero. Hablé con más confianza de la que jamás había sentido en esas salas de juntas. Cada respuesta fue nítida, cada detalle preciso. Mientras hablaba, pude sentir el cambio que se producía al otro lado de la pantalla. Rodrigo y los demás se movían incómodos, intercambiando miradas. Estaban acostumbrados a ser los que tenían el control, no los que se esforzaban por seguir el ritmo de lo que yo decía. Pude ver que les dolía. Después de unas cuantas rondas más de preguntas, el propio Beltrán habló, su voz era suave pero con un matiz de algo más. Javier, dijo, con la mirada fija a través de la pantalla. Debo decir que tus contribuciones son impresionantes. No solo el marco, sino la forma en que has preparado a la empresa para el éxito a largo plazo. Creo que hay mucho más que podrías hacer, quizás incluso fuera de visión global. Me quedé helado por un segundo, procesando las palabras. ¿Me estaba ofreciendo algo? El silencio se prolongó, demasiado denso para ser cómodo. Miré a Rodrigo y a los otros. No dijeron nada. Solo me miraron fijamente, y pude sentir su incomodidad irradiando a través de la pantalla. Gracias, señor Beltrán, dije finalmente, con voz baja pero clara. Me alegro de que vea el valor en lo que he construido. La conversación terminó rápidamente después de eso, pero pude sentir el peso de lo que acababa de suceder. Todos habían estado observando, pero por una vez, yo no era solo una pieza invisible en la máquina. Yo era el que había llevado a esta empresa tan lejos. Y ahora, finalmente, alguien se había dado cuenta. La llamada terminó en un suspiro. Había dicho todo lo que necesitaba, respondido a todas las preguntas, pero algo sobre el último comentario de Beltrán seguía resonando en mi cabeza. Quizás incluso fuera de visión global. Había estado tan acostumbrado a pasar desapercibido que sentí como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. No mucho después recibí otro correo electrónico, esta vez de Sofía, la jefa de gabinete de Claudio Beltrán. Su tono era profesional, educado, pero el asunto me golpeó con fuerza, solicitud de reunión, oportunidad potencial. Sugirió que nos reuniéramos para almorzar. Claudio está ansioso por continuar la conversación y explorar cómo tus habilidades podrían utilizarse de manera más amplia, decía el correo. Me quedé mirando las palabras, mi corazón acelerándose. ¿Estaba sucediendo esto de verdad? Me reuní con Sofía en un pequeño y elegante restaurante no muy lejos de la oficina. Era aguda, eficiente, con una sonrisa que apenas le llegaba a los ojos. Pedimos rápidamente, y una vez que terminaron las formalidades, fue directa al grano. Javier, comenzó, inclinándose ligeramente. Claudio y el equipo quedaron impresionados con tu marco operativo. Lo que has hecho en visión global es notable. El tipo de previsión y ejecución que has demostrado es exactamente lo que necesitamos en las empresas de nuestra cartera.
Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire. Por eso nos gustaría ofrecerte un puesto en Inversiones Beltrán, dirigiendo las operaciones en toda nuestra cartera. Parpadeé, incapaz de procesarlo al principio. Mi mente saltaba de un pensamiento a otro. Esto no puede ser real. Es una locura. Solo he sido un engranaje en la máquina de visión global, y ahora me ofrecen un puesto en una de las firmas de inversión más grandes del sector. Sofía continuó, detallando el puesto como si estuviera hablando de memoria. Era todo lo que ni siquiera me había atrevido a esperar. Un aumento de sueldo considerable, participación en la empresa, un paquete de reubicación si quería mudarme a Madrid. Querían que ayudara a sus empresas a escalar, a construir sistemas y a ejecutar la visión de una manera que nunca podría en visión global. Sonaba perfecto, demasiado perfecto. Pero todavía no estaba listo para tomar una decisión, no mientras la frustración de ser ignorado en visión global todavía ardía en mi pecho. Seguí pensando en las largas noches que había dedicado, los sistemas que construí, las innumerables horas que pasé manteniéndolo todo unido mientras los verdaderos jugadores se llevaban la gloria. Sofía notó mi vacilación. Entiendo que esto es mucho que procesar, dijo, su voz suavizándose ligeramente. Pero debes saber que vemos algo en ti que el equipo de visión global no ve. Tu capacidad para ejecutar, para pensar a largo plazo. Es exactamente lo que ha estado faltando allí. Tragué saliva, tratando de absorberlo todo. Pero antes de que pudiera responder, Sofía deslizó una delgada carpeta sobre la mesa. Esto es algo que podría interesarte, dijo. La abrí. Dentro había algunos documentos marcados como confidencial. Mientras los hojeaba, se me revolvió el estómago. Era información sobre los intentos fallidos de financiación de visión global, múltiples rechazos de inversores, todos relacionados con lo mismo, una falta de previsión operativa. Justo en lo que yo había estado trabajando durante años, lo único que nunca habían reconocido. El peso de aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. Visión global había sido rechazada porque no tenían lo que yo había estado construyendo silenciosamente en segundo plano. Durante todo este tiempo, yo había sido el que lo mantenía todo unido, y ellos no tenían ni idea. Pero aquí estaba Beltrán, ofreciéndome un asiento en la mesa, ofreciéndome la oportunidad de construir algo más grande de lo que jamás había imaginado. Cerré la carpeta lentamente, con la mente dando vueltas. Sofía me observaba de cerca, pero no pude hablar de inmediato. Siempre me había enorgullecido de mi lealtad a visión global. Después de todo, fueron ellos quienes me contrataron, quienes me dieron la oportunidad de demostrar mi valía. Pero ahora, sentía que había sido un suplente todo este tiempo. No podía ignorar lo que Sofía acababa de darme. No podía dejar de ver la verdad que había estado frente a mí todo el tiempo. Me disculpé poco después, con el peso de la decisión sobre mi pecho. Al salir del restaurante, el aire fresco me golpeó como una bofetada, aclarándome un poco la cabeza. Pero sabía una cosa, ya no era solo un peón en el juego de otra persona. Ahora la pelota estaba en mi tejado. La parte más difícil era averiguar qué hacer con ella. La reunión se sentía como una olla a presión. Estábamos todos reunidos en la sala de conferencias, el aire denso de tensión mientras repasábamos los detalles de la financiación de la serie B. Rodrigo caminaba de un lado a otro frente a la pizarra, soltando números y proyecciones como si intentara convencerse a sí mismo de que todo saldría bien. Los inversores estaban a un suspiro de distancia, pero podía sentir las grietas en los cimientos, las paredes cerrándose. Rodrigo seguía presionándome, con la voz un poco demasiado aguda, pidiéndome que me asegurara de que todo se mantuviera en orden, que las operaciones no descarrilaran en el último minuto. Me miraba como si yo fuera lo único que se interponía entre él y un desastre. Rodrigo, dije, interrumpiendo su divagación. Necesito hablar contigo sobre algo. Levantó la vista, con la irritación brillando en sus ojos. Ahora no, Javier. Estamos a punto de cerrar esta ronda. No, dije, poniéndome de pie. Ahora mismo. Necesitas oír esto. La sala se quedó en silencio. Pude ver a Bernardo y Tomás intercambiar miradas, pero ya no me importaba. Saqué de mi bolso la carpeta que Sofía me había dado y la dejé caer sobre la mesa. El sonido de la carpeta al golpear la madera fue agudo. Definitivo.
Estos son los rechazos de financiación de los que nunca me hablaste, dije, con voz firme pero segura. Os han rechazado varias veces porque nunca habéis tenido una estrategia de operaciones sólida, y fui yo quien os la dio. El rostro de Rodrigo palideció, su mandíbula se tensó mientras miraba los documentos, su mente tratando de encontrar una salida. Pude ver cómo la comprensión se asentaba. Lo que nunca había querido reconocer, lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo, estaba ahora frente a él. Ya no puedes ignorar esto, continué, mi voz baja pero inquebrantable. Has construido una empresa basada en mi trabajo, pero nunca me diste ningún crédito. Has tenido tu oportunidad de reconocerlo, pero no lo hiciste. Ahora soy yo quien tiene las cartas. Rodrigo soltó un suspiro, claramente afectado, pero tratando de disimularlo. Empujó su silla hacia atrás, pasándose una mano por el pelo. Javier, yo. No sabía lo mal que estaban las cosas, pero escucha, esto no tiene por qué ser el final del camino. Te necesitamos. Te necesitamos aquí. Por un momento, pensé que podría entenderlo. Pero luego empezó a hablar de nuevo, sus palabras casi demasiado suaves. Puedo arreglar esto. Te ofreceremos un nuevo puesto. Un puesto de verdad. Director de operaciones, control total sobre el departamento de operaciones. Obtendrás un salario mucho más alto, participación en la empresa, y finalmente tendrás el título que mereces. No dije nada de inmediato. La oferta quedó en el aire, tentadora pero vacía. Sabía exactamente lo que estaba pasando. No se trataba de mí. Se trataba de salvar las apariencias. No les quedaba nada que ofrecer más que el puesto que me habían negado durante años, ahora que alguien más se había dado cuenta de mi valía. Rodrigo me observaba de cerca, esperando mi reacción. Javier, dijo, su voz más suave ahora, más suplicante. Por favor, esta es tu oportunidad de liderar. Te lo has ganado. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez, lo vi todo con claridad. Ya no era un jugador secundario. No era el tipo que mantenían en la sombra para arreglar las cosas cuando se rompían. Estaba harto de ser el que hacía todo el trabajo pero nunca recibía el crédito. Respiré hondo y luego hablé lenta, deliberadamente. Escucho tu oferta, Rodrigo, pero no puedes pretender que esto lo arregle todo. El rostro de Rodrigo se contrajo. Abrió la boca para protestar, pero lo interrumpí. Querías que me quedara, pero ya no estoy aquí para ser tu respaldo. Estoy harto de que me ignoren. He hecho todo lo que me pediste, pero la verdad es que nunca fui realmente parte del plan. Así que ahora estoy haciendo mi propio plan. La habitación se sintió más fría. Bernardo y Tomás estaban en silencio, todavía procesándolo. ¿Y Rodrigo? Rodrigo solo me miraba como si ya no tuviera idea de quién era yo. Me di la vuelta para irme, pero antes de llegar a la puerta, oí la voz de Rodrigo detrás de mí. Javier, espera, por favor. Pero no me detuve. No esta vez. La pelota estaba en mi tejado, y por una vez, era yo quien tomaba las decisiones. Al salir de esa habitación, sentí que se me quitaba un peso de encima. Estaba harto de jugar al juego de otro, y ahora la elección era mía, quedarme y luchar por mi valor en visión global o marcharme y forjar mi propio futuro. Pero decidiera lo que decidiera, sabía una cosa con certeza, no iba a permitir que nadie me ignorara de nuevo. La reunión general se suponía que era solo otra ronda de actualizaciones. Todos estaban allí, Marcos, Rodrigo, Bernardo, Tomás y el resto del equipo directivo. Pero cuando subí al podio, pude sentir el peso del momento en el aire. La financiación de la Serie B estaba asegurada, y por primera vez, yo era el que lo había hecho posible. No perdí el tiempo. Expuse la nueva estructura operativa con la confianza que había estado fingiendo durante años. Esta vez era real. Había redefinido la forma en que operábamos, procesos optimizados, nuevos roles, nuevos líderes, todo basado en el mérito, no en la política. Hablé con autoridad, pasando por las diapositivas, mis palabras firmes y claras. Y mientras hablaba, podía sentir sus ojos sobre mí. Marcos, Rodrigo y los demás, todos observando, algunos incómodos, otros sorprendidos. Nunca me habían visto así. Ya no estaba simplemente llenando los vacíos.
No era el tipo que arreglaba sus errores. Yo era el que tomaba las decisiones. Miré alrededor de la sala y vi rostros que no había notado antes, empleados que habían sido ignorados, pasados por alto, dejados en la sombra. Pero ya no. Había ascendido a varios de ellos a puestos de liderazgo, gente que conocía la empresa por dentro y por fuera pero que nunca había tenido una oportunidad real. Ahora tenían los títulos, la autoridad, el respeto que merecían, y pude ver cómo sus rostros se iluminaban mientras hacía los anuncios. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Rodrigo y los demás estaban callados, sus expresiones congeladas. No sabían qué decir, y yo no iba a dejarlos escapar. Por primera vez, estaba claro quién había sido la verdadera fuerza detrás del éxito de la empresa, y no eran ellos. Cuando terminó la reunión, Marcos me llevó aparte, su tono más apagado de lo habitual. Se aclaró la garganta, sus ojos evitando los míos. Javier, comenzó. La decisión de ascenderte a director de operaciones llevaba mucho tiempo pendiente. Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Lo miré, no sorprendido por sus palabras, pero aún sintiendo el peso de los años que habían llevado a esto. Sí, dije, con voz neutra. Pero no estoy aquí porque finalmente decidiste que me lo merecía. Estoy aquí porque me lo gané. Y no lo reconociste hasta que fue demasiado tarde. No dijo nada después de eso. La verdad estaba al descubierto ahora. Y no había vuelta atrás. Él lo sabía. Yo lo sabía. Y de alguna manera, no me sentía enfadado. Simplemente me sentía harto. Volví a mi nueva oficina. Aquella por la que había luchado. Aquella que me había ganado. La puerta se abrió y el espacio estaba vacío, pero era mío, cada centímetro. Me senté en mi escritorio y me recliné, soltando un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Entonces un paquete llamó mi atención. Estaba en la esquina de mi escritorio, una pequeña caja envuelta en papel marrón simple. No reconocí al remitente, pero cuando la abrí, supe exactamente de quién era. Dentro había una pluma Montblanc, pulida, elegante, cara. También había una nota, con la caligrafía familiar de Claudio Beltrán: la mejor venganza no es solo el éxito, sino un éxito que transforma el panorama para todos. Sonreí, sintiendo cómo se me quitaba un peso de encima, mientras las palabras calaban en mí. No se trataba solo de ganar. Se trataba de cambiarlo todo, de cambiar el poder, de tomar el control de mi propia historia. No solo tomé sus puestos o su reconocimiento, remodelé todo el maldito juego. Me quedé sentado allí un largo momento, sosteniendo la pluma, sintiendo su peso en mi mano. Por primera vez en años, no sentía que estaba trabajando para encajar en la visión de otra persona. Finalmente estaba construyendo la mía propia. Y nadie, ni Visión Global, ni Rodrigo, ni nadie podía quitarme eso.